Listo, ya está grabando. Qué pena que se me había olvidado. Entonces, les decía, en el caso de la señal que es tal vez la más compleja de todas, que es la señal de una onda rectificada. Entonces, la serie de Fourier es esta que aparece aquí, que está representada en esta E sobre pi más E medio seno de omega t, o omega x, como lo quieran llamar, menos 2, E sobre pi por ta, 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 ta. Pues aquí aparece, esto que aparece aquí, es lo que se llaman los coeficientes de Fourier. Si nos devolvemos por acá al texto, al libro de texto, es decir, un segundo, yo me devuelvo aquí. Esta es la serie de Fourier, representada solamente con cosenos. Fíjense que aparece el A sub 0, que es la componente de corriente directa, y unos A sub k, coseno de. Cuando son senos y cosenos, normalmente es A sub k seno de más sumatoria de B sub k seno de, coseno de, perdón. A ver si aquí tengo esto. Esta es la forma general de la serie de Fourier. Está. Siempre va a aparecer el A sub 0, que es componente corriente directa. No todas las señales tienen componente corriente directa, o sea, este A sub 0 puede ser 0. Luego están las componentes cosenoidales, en este caso A sub k coseno d y B sub k seno d. ¿Listo? Ahora volviendo acá, pues lo que nos dice este señor es, para el caso del rectificador de media onda, esto es de la forma coseno, seno, o sea, en este caso el B solamente es un solo B sub k, B sub 1, que tiene la frecuencia fundamental, y luego viene los B sub k, que son, en este caso, 1 sobre 1.3 multiplicado por 2e sobre pi, y aparecen lo que se llaman los armónicos. En este caso, fíjense que los armónicos son solamente los pares. Entonces, coseno de 2 omega t, o 2 coseno omega x, más coseno de 4 omega x, y así sucesivamente. Entonces, si vamos a llevar esto a MATLAB, permítanme un momento, lo que vamos haciendo es, una forma es, puedo ir definiendo cada una de las variables. Entonces simplemente digo, aquí el A sub 0 es, ya me olvidó cuánto era, E sobre pi. Les digo, A sub 0 es igual, digamos que es un voltio, para no enredarnos. Aquí me va a botar un error, pero me va a decir que no existe, entonces definamos E, digámosle que es igual a un voltio, y ahora sí, bueno, ¿listo? Bueno, otro truco. Si ustedes quieren ver todas las, y esto es un truco de Linux, los que han trabajado en Linux seguramente lo usan mucho. Si yo quiero ver cuáles han sido las ecuaciones anteriores que he utilizado, puedo irme con flecha arriba o flecha abajo. ¿Ya? Ahí me aparece todo lo que he hecho el día de hoy. Simplemente como para no tener a la mano qué fue lo último que hizo. Fíjense que aquí a la derecha van apareciendo las diferentes variables. Entonces ya definí A sub 0. Profe, otra preguntita. Dime. ¿Por qué no escribes el código en las líneas de la ventana de arriba? Porque me tocaría definir un nuevo archivo .m. Uno en MATLAB puede trabajar o directamente en la ventana de comandos o crear un archivo .m con el código. Yo aquí lo estoy haciendo paso a paso directamente en la ventana de comandos. Pero puedo decirle aquí que me cree un nuevo script. Y en este script, por ejemplo, yo le puedo decir, créeme estas dos cosas, lo copio aquí
¿Listo? Y puedo seguir poniéndole todo lo que hemos hecho. E ir armando el código. Se puede hacer de las dos formas. Yo estoy acostumbrado a hacerlo de las dos formas y para mí es como más o menos transparente. Porque, Listo. hoy en día MATLAB tiene, a ver, les explico un poquito. Hoy en día MATLAB tiene el editor ahí directamente. Cuando yo aprendí MATLAB, tocaba crear un archivo texto, escribir por aparte y luego sí llamar el archivo desde MATLAB, etcétera, etcétera. Esta maravilla que hay hoy en día no existía cuando yo aprendí MATLAB, entonces me acostumbré a que cuando la cosa es más o menos cortica, lo hago en la ventana de comando. Realmente es una mala práctica mía de programación tipo espagueti, problemas de mi generación. Listo, entonces sigamos aquí. La siguiente, el B sub 1, podemos llamar B sub 1, es igual a E medios, y aquí pilas a esto que voy a hacer a continuación. Seno de omega p. Fíjense en dos detalles. Bueno, aunque aquí no era necesario utilizar este punto asterisco, simplemente quiero que lo noten. MATLAB tiene dos tipos de multiplicación. El asterisco a secas es una multiplicación matricial y por lo tanto tiene en cuenta las reglas de las matrices. En este caso, como t es un vector y omega es un escalar o w es un escalar, MATLAB no va a chillar. Pero, y lo mismo con el E medios. Como el E medios es también un escalar, MATLAB no va a chillar. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque si esto fueran vectores, yo tendría que utilizar, mejor dicho, el punto asterisco es una multiplicación elemento a elemento. Entonces es requisito que los dos vectores tengan exactamente las mismas dimensiones. Si utilizo simplemente el asterisco es una multiplicación matricial, entonces hay que tener cuidado con eso. El otro detalle, se los voy a mostrar aquí simplemente para que ustedes lo vean, es si yo omito el punto y coma, MATLAB no me va a decir nada, no va a chillar, no me va a sacar un error. Simplemente me va a mostrar en pantalla el resultado. Lo cual, cuando el resultado es muy grande, pues es bastante incómodo, pero en este caso, como es pequeño, lo hace muy rápido y no pasa nada. ¿Listo? Entonces, lo peor que puede pasar cuando uno omite el punto y coma en una función de MATLAB o en un código de MATLAB es que se va a demorar un buen rato viendo pasar números en la pantalla. No es una cosa tan grave. ¿Listo? Listo. Ahora, sigamos con el B sub 1. Perdón, el A sub 1, que son los... En este caso, A sub 1 va a ser igual a... Y lo voy a hacer a pedal. Esto se puede hacer de una manera más eficiente, con un bucle for, etc. Y en este caso lo voy a hacer a pedal. Y lo puedo hacer de dos formas. Les voy a mostrar, digamos, la forma más a pedal, que es crear los coeficientes uno por uno. Entonces, en este caso es 2 por E dividido pi multiplicado por 1 dividido 1.3, perdón, 1.3 por
seno de 2 por W por P. Listo. Lo otro es que ya hoy en día MATLAB le ayuda a uno con los paréntesis, o sea que eso no tiene mucho lío. Y listo, ya tengo otro coeficiente que es A1. Y para hacer el A2 es fácil, simplemente vuelvo al anterior, A2, cambio el 2 por 4 y así es breve. La otra forma es hacerlo, la otra forma es armar todo este concepto, toda esa sección diciéndolo así. Esto le voy a cambiar el nombre, le voy a poner AN, de tal manera que aquí voy sumando. Entonces, Profe, sí, ya vi que tengo un error, sí, ya lo vi. Aquí en el anterior era sobre 3.5 y no sobre 1.3. ¿Si era eso o había algo más? sí, era eso. Vale. Entonces yo puedo ir simplemente agregando componentes aquí, ¿sí? Decirle más 1 sobre 3.5 e ir sumando. Creo que no me equivoqué con el paréntesis. Bueno, si me equivoqué estaba en achilla, no me equivoqué. Listo. Vengan, yo corrijo el A2 antes de que se me olvide. Esto es 3.5. Listo. Entonces, vamos viendo qué pasa. Ahora, ahí lo que voy a hacer, y esto también es digamos, una práctica no muy santa, pero simplemente es para mostrarle que hay diferentes formas de hacer las cosas. Yo puedo decirle, le voy a decir que grafique, voy a dar un plot, y que me grafique, en este caso, A0 más A1 más A2 más P1. ¿Listo? Y él me va a graficar el resultado de eso. Permítame un segundo, se los muestro aquí. Y esto es lo que llevamos hasta ahora. O sea, esto es el resultado de esa sumatoria que tenemos hasta ahora. ¿Listo? Que hasta ahora no es que se parezca mucho a una senoidal rectificada, pero poco a poco se va apareciendo. Ahora, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? Puedo crear una variable adicional con el resultado de la sumatoria y simplemente voy graficando ese resultado de la sumatoria. De tal manera que, pues, lo que hago es que cuando voy agregando el elemento de la sumatoria, pues voy viendo en la gráfica el resultado poco a poco. ¿Listo? Entonces, un poco, digamos, el ejercicio es este mismo para diferentes funciones periódicas. Y lo que ustedes van a ver es que en la medida que van aumentando elementos, pues van apareciendo más y más y más y más cosas. ¿Preguntas? Profe, ¿Dudas? entonces, algo así era lo que tocaba hacer en el punto 2. Sí, exactamente, exactamente. Esa es la idea. Y como les digo, ustedes pueden, con seguridad en el libro van a encontrar los coeficientes de Fourier de la mayoría de los casos. Y si no, con absoluta seguridad lo van a encontrar en Google. O sea, ustedes hacen una búsqueda en Google, coeficientes de Fourier de tal función o serie de Fourier de tal función y les va a aparecer. Pero casi con seguridad, o sea, en la mayoría de los libros está la serie de Fourier de las funciones típicas, que son la cuadrada, la triangular, la secuencia de pulsos, la diente de sierra, la senoidal rectificada de media onda.
y ¿Hay una la de onda diferencia completa. entre la triangular y la de diente de sierra? Sí, sí, sí. Y ahorita que Dana estaba compartiendo pantalla, nos mostró las dos. La diente de sierra es una rampa que sube y luego cae bruscamente, mientras que la triangular, la rampa de subida y la de bajada tienen exactamente la misma pendiente. Esa es la diferencia entre las dos. Listo, profe. Es más, la aplicación de la diente de sierra en los cacharros que nosotros utilizamos es bastante común. O sea, todos los monitores de televisores y monitores de computador utilizan una diente de sierra para hacer el barrido de la pantalla. Porque para crear la imagen lo que hace es que se barre la pantalla de izquierda a derecha y luego tiene que volver a la izquierda y volver a empezar el barrido. Entonces por eso se hace con diente de sierra. Por eso la caída abrupta. Para que el sistema de encendido, en este caso de las pantallas LED, que son las que utilizamos hoy en día, vuelva y arranque la secuencia. Listo. Con eso les queda claro ese punto 2, ¿cierto? O quieren que veamos algo más? Yo creo que otro ejemplito, otra gráfica, me ayudaría. Si quieren, a ver, vamos, espérense un segundito. De 1 a 1 y a 2. Un segundo, yo copio esto aquí. Listo. Un segundito, ya voy.
Por si algo, profe, estás muteado. Ya, ahora sí. Que a veces se me pierde el desmuteador. Entonces, como les decía, bueno, entonces, dos cosas. Primero, aquí, no sé si se dieron cuenta que, que me preguntó si quería pararme mejor dicho, que tenía que pararme en la carpeta donde está el archivo para poder ejecutarlo. Esa es una particularidad y es, uno puede o adicionar el path del archivo al MATLAB para no poder usar funciones que de pronto están en distintas carpetas, o la forma más fácil es simplemente pararse en la carpeta donde está el archivo que uno va a ejecutar. Simplemente le da run y listo. Ahí ven que yo le puedo o dar run aquí o simplemente le doy el nombre del archivo aquí y ¡ping! Ejecuta. Y aquí aparece la figura. Fíjense que la gráfica va cambiando de forma. Ahora, esta es una más o menos complicadita, porque si se acuerdan, la rectificada de media onda son señales senoidales donde solamente se ve la parte superior de la señal, se corta la parte inferior y luego aparece otra vez el semiciclo superior. Ahora, una más sencilla es esta. Si ustedes tienen, aquí están mostrando el ejemplo completo de cómo se resuelve los diferentes componentes para un tren de pulsos rectangulares, lo que es lo mismo una cuadrada. Bueno, aquí hay una diferencia. El tren de pulsos rectangulares son solamente positivos. La cuadrada tiene pulso positivo, pulso negativo. ¿Ya? Pues en este caso el ejemplo es para el tren de pulsos rectangulares. Entonces aquí vuelve y juega. El A sub 0 es un medio y los A sub K tienen esta forma. Para acá, desde 1 hasta. Entonces, si quieren, hacemos esta en un momentico. ¿Les parece? Profe, esa es la de Fourier de la cuadrada, ¿sí o no? Esa es la serie de Fourier de la cuadrada, exactamente. Ah, sí, vamos a hacer eso. Listo. Fíjense otro detalle. En este caso, solamente aparecen componentes senoidales. ¿Sí? Cada función tiene sus particularidades. Entonces hay unas que tienen seno coseno, hay otras que solamente tienen senos y así sucesivamente. Unas que solamente tienen pares, otras que solamente tienen impares, otras que tienen pares e impares. A cada una tiene sus particularidades. Entonces vamos con esta. Si yo quiero borrar completamente el workspace, evitar de pronto cometer errores en algún momento, entonces simplemente le digo clear y ya, quedó borrado el workspace. Todo esto son cosas, mejor dicho, para los que están más o menos familiarizados con Linux, probablemente todo esto es breve, como diría. Lo voy a hacer modificando en este caso, el LED, hagámoslo igual a 2. El A sub 0 en este caso es un medio. Ahorita le cambio el nombre a esta vaina. Y aquí tenemos que volver a crear todos los coeficientes desde cero. Entonces vamos para acá. Estos son los A sub K. Listo. Vamos a hacerlo otra vez a pedal, ¿vale? Entonces, A sub 1 es igual a 1 dividido y por 1. Y todo esto multiplicado por 2 por seno de
sobre 2, en este caso K vale 1, y tome. A sub 2 es igual a... Usamos esto. Entonces esto es 1 sobre pi por 2 más 2 por seno de 2 por pi sobre 2, o lo que es lo mismo 2 por pi. A sub 3 es igual a... En este caso es pi tercios. Es pi tercios. Bueno, sobra decir, simplemente lo voy a hacer aquí, que pi está predefinido en MATLAB, ¿no? O sea, por eso yo escribo el pi con toda la confianza, no tengo que definirlo en ninguna parte. Ya si ustedes quieren trabajar con otro valor de pi, pero aquí es una aproximación. Él normalmente tiene el pi como hasta, no me acuerdo cuántos, como hasta 100 valores. Simplemente por visualización, él aquí solamente me está mostrando el más común de todos. Profe, ahí en el Señor. A3, el 2 creo que no cambia, lo que cambia es lo que va acompañando al pi. Es 1 sobre... No, al otro lado, donde dice que pi sobre 3 debe ser pi sobre 2, ¿no? Perdón, sí señor, es 3 pi sobre 2, tienes toda la razón. Listo, ahora con estos debemos tener una ¿qué? Bueno, nos faltan los B sub K. En este caso, bueno, los B sub K es 0. Entonces, los B sub K los podemos dejar quietos. Y aquí ya podemos mirar qué pasa si graficamos. Entonces, te digo plot A0 más A1 más A2 más A3. Y antes de que se me olvide, antes de ejecutar este código, fíjense que aquí está la figura 1, ¿listo? Si yo no le digo nada al plot, sino que simplemente le digo plot y ya tengo esa figura 1, él va a sobreescribir sobre esa figura 1. O sea, si yo aquí ejecuto el código, la figura 1, eso. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo esto? ¿Por qué no me graficó? Un segundito, yo verifico una cosa. Ya. Qué pena, es que estaba metiendo aquí las patas. ¿Ya se dieron cuenta del error? ¿Quién se pilló el error? Es más, es un error del libro, ¿no? Paréntesis. No es un tema de paréntesis, es un tema de MATLAB. No, profe, lo bien, no sé cuál es. Así necesito unos paréntesis, pero necesito hacer una...
el seno es un seno del tiempo. O sea, si no tengo una variable independiente para la senoidal, pues esta vaina no me va a dar, no me va a graficar absolutamente nada. ¿Sí? Es más, si me graficó un punto, que fue lo que realmente hice. Entonces a todas estas le tengo que agregar el t. Bueno, realmente le debería agregar el w por t para ser más estricto. Queremos conservar. Ve, profe, ahí importa si uno define los pasos de t o simplemente poner el arroba antes de la función. ¿Cómo así si uno define los pasos de t? O sea, por ejemplo, en las funciones que vi ahí en internet, en vez de definir t aparte, Ajá. ponían una barra y entre paréntesis t, y entonces ya era como la variable independiente para toda la función. Pues esa no la conozco yo, tendría que revisar porque no la conozco. Vale. Bueno, aquí me está diciendo que me falta un bendito paréntesis. Pero ya yo reviso. 1, 2. Sí, me Creo falta que abrir sobra uno. Eso sobra uno, me falta abrir uno, cualquiera de las dos, como lo quieran mirar. Listo, ahora sí. Y entonces vuelve y juega. Si volvemos a ejecutar esta vaina, ahí va apareciendo. Ahí está. Ahí poco a poco va apareciendo. Se supone que esto en algún momento se debe parecer a una señal, una secuencia de pulsos. Perdón. No, ya esto tiene un error. Espérense un segundito. Listo. Lo voy a hacer distinto. Esto es. Fíjense que volvamos a la definición de la serie. ¿Listo? La serie me dice, esto es de la forma a sub k coseno más b sub k seno. ¿Listo? Ahora me están diciendo, los a sub k son tales, ¿vale? Pues esto es a sub k por seno de omega por t. ¿Listo? ¿Qué me falta? A sub 2 por seno de esto es 2 por omega por t
más a sub 3 por seno de 2 por omega por t. Perdón. ¿Listo? Profe, ¿me podría explicar qué fue lo que hiciste? Me perdí. Ya, un segundito, ya les digo. Un paréntesis más. Sí, pero no sé dónde se me fue el paréntesis. Una, dos. Creo que está en la línea 7, después del seno. Profe, te faltan son 2 paréntesis a lo último. ¿En la línea 8? No, en la línea 7, 2 paréntesis para cerrar. 1 y 2, ahora sí. Pero fíjense en un detalle interesante aquí. Y es que MATLAB puede interpretar el tema de los paréntesis de diferente forma. Y una de las formas es como un indexador. Entonces, en este caso, lo que él me dijo, no me dijo que me faltaba un paréntesis, ¿sí? Línea 7, columna 32, sino que lo estaba interpretando como un indexador, es decir, como si yo estuviera buscando dentro de la variable el valor tal, que es una forma de MATLAB, ya se las voy a mostrar. Un segundito, yo subo esta vaina. Por ejemplo, yo le puedo decir, muéstreme t de 1 a 3, ¿sí? Y él me va a mostrar los valores que contiene ese vector, ¿ya? Entonces, por eso no me dijo que me faltaba un paréntesis, sino que me dijo que tenía un error de indexación, ¿ya? Porque lo interpretó como si yo estuviera buscando dentro del vector seno los valores, los correspondientes 3,5, ¿vale? Pues bueno, vamos a correrlo a ver si esta vaina ahora sí funciona decentemente. Eso, ahora sí, ya. Ahí va quedando, ¿listo? Eso no se parece a una cuadrada ni de lejos. Si vamos agregando elementos, se va pareciendo más a una cuadrada. O sea, vamos al siguiente, que sería el siguiente a sub k sería, ¿cuál sigue? A sub 4. ¿Listo? Señor. Pues a sub 4 sería 2 por seno de k. En este caso k es 4. Esto sería 4 y ya tenemos a sub 4, ¿listo? Miremos qué pasa cuando le sumamos a sub 4. Entonces aquí le agregamos más a sub 4. Profe, porque Tengo un el seno que acompaña, aquí tengo un error, perdón. Esto es 3. A sub 3 corresponde a 3 y a sub 4 corresponde a 4. Sí, perdón, ¿qué ibas a decir? no, era algo parecido con eso. Listo. Y otra vez, ¡tum! Fíjense que ya estos se van bajando
Y seguramente si vamos hasta a sub 5 o a sub 6, ya esta vaina se empieza a parecer a una cuadrada. O la otra, o si vamos, o si cambiamos algunos de los parámetros para que lleguemos más rápido, pues esto ya cada vez se va apareciendo una cuadrada y cada vez se va apareciendo más. Ese es un poco como la forma como trabaja la serie de Fourier. Y a la vez, fíjense que estamos haciendo dos cosas. Estamos reconstruyendo señales a partir de la serie de Fourier, pero también estamos haciendo una sumatoria de señales. En este caso estamos haciendo una sumatoria de señales senoidales con diferentes frecuencias. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿dudas hasta ahí? Ah, bueno, les iba a mostrar otra cosa. Vengan, yo les hagamos la A5. Hagamos A5. Esto es 5. Esto es 5. Y vamos a graficar. Le sumamos a 5, 5. Entonces, aquí le digo figure, coma, plot. Entonces, fíjense que aquí tengo la gráfica que teníamos y como le dije figure, entonces él me va a generar una nueva gráfica y me la va a llamar figura 2. ¿Vieron? De esa forma él no me reescribe la figura que ya tenía, sino que me va generando una nueva figura. Entonces cada que yo le digo figure, entonces me genera una nueva figura. Ahora, como esto me puede generar mucha basura en la pantalla, yo puedo hacer otro truco que se llama el subplot. El subplot un segundo, ya me acuerdo cómo se utiliza el subplot. Cuando uno no se acuerda cómo funciona bien una función, no necesita irse a la ayuda directamente, sino que le da help subplot. Y entonces ahí le dice cómo crea y cómo usa la función. Entonces, yo puedo crear un subplot que de varias mejor dicho, yo le puedo decir que me grafique esta gráfica de aquí, por ejemplo, pero en una posición específica dentro del subplot. ¿Listo? Entonces yo le tengo que decir subplot, luego le digo el plot en tal posición. Ah. Profe, Señor. es que creo que en el subplot uno pone el tamaño de la matriz y son 3 parámetros, ¿cierto? Y en el último parámetro va una posición donde quiero graficar donde quiero hacer plot. A ver si sí, me lo aceptó, sí. Sí, efectivamente, así es.
Y si le digo otra vez lo mismo, pero en la posición 2, entonces ahí va creando los gráficos. En este caso los dos están igualitos, pero bueno. Pues ahí está, otra forma de graficar. Listo. ¿Alguna pregunta adicional? Ya con eso tienen para jugar un rato. Se pueden hacer el punto 2 así ya con esto. Profe, ya todo más claro. Ok, una pregunta. Sí, Entonces, según esto, yo en el punto 2 cojo una señal periódica, entonces cojo la función de una señal que no sea de seno o coseno ajá, y busco los componentes de Fourier. correcto. Y ahí ya me pongo a hacer la gráfica pues como lo estaba haciendo ahorita en el MATLAB. Exactamente igual. Ok. En teoría creo que ya lo entiendo, pues por intentar hacerlo ya es donde uno empieza. Ah, sí, claro, no. Intenten hacerlo y pues cualquier duda me van diciendo. ¿Listo? Profe, cuando dices componentes de Fourier, ¿a qué te refieres exactamente? A esto. Un segundito, Cuando decimos componentes de Fourier es, la serie de Fourier lo que me dice es, cualquier función x de t periódica se puede recrear a partir de a sub 0 más componentes cosenoidales y senoidales. Lo que se llaman los coeficientes de Fourier son estos, el a sub k y el b sub k. Si se fijan ahora en el MATLAB, nosotros estábamos creando los a sub k, ¿sí? En este caso, bueno, ahí acabo de ver un error que lo estaba haciendo con seno y no con coseno. Bueno, hay que hacerlo con coseno. En este caso los a sub k son coseno. Dependiendo del libro de texto, los a sub k corresponden a seno o a coseno, entonces eso también hace que uno se confunda. Si volvemos a ejecutar esta vaina ya con los cosenos, Profe, estamos viendo el PDF. aparece esto. No, ahí les quería mostrar solamente la figura. Simplemente los coeficientes de Fourier son los a sub k y los b sub k. ¿Ya? Pues lo que uno calcula, lo que uno encuentra normalmente cuando habla de los coeficientes de Fourier, de cualquiera de estas señales, triangular, senoidal, etcétera, lo que uno encuentra son estos. Y luego los a sub k se multiplican por coseno o por seno, que es lo que tenemos acá. Fíjense que si tenemos aquí no, es que, perdón que la cagué. Esto es seno, esto es seno, esto es seno, esto es seno, y aquí este es coseno. Coseno, 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 coseno y coseno. ¿Listo? Entonces tenemos en este caso los a sub k y luego la serie de Fourier es la sumatoria de los a sub k por coseno de k omega 0 t. Por eso aquí en el MATLAB nos aparece el k, en este caso el 1, que es la frecuencia fundamental, luego para el a sub 2, 2 omega t, para el sub 3, 3 omega t, así sucesivamente. Y si graficamos esta belleza, ahí está. Fíjense que no cambia demasiado, y no cambia demasiado porque el seno y el coseno son parecidos, son más o menos la misma cosa. Pero vamos formando la gráfica poco a poco. ¿Listo? Entonces, cuando se habla de los coeficientes de Fourier, son estos, a sub 0, a sub 1, a sub 2, etcétera, b sub 1, b sub 2, etcétera. En teoría, fíjense que esto es para desde
1 hasta infinito, en la práctica uno puede lograr unos buenos resultados con un número finito. Nosotros lo hicimos con 5. Con 5 los resultados todavía no eran tan chéveres o tan decentes. Seguramente si utilizan 7 u 8 les van a dar resultados bastante mejores. Reemplazando estos coeficientes. ¿Listo? Bueno, gastemos unos... ¿ya sí quedó claro eso de los coeficientes? Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. Bueno, gastemos unos minuticos revisando los tipos de señales. Les voy a dejar pendiente el concepto de ancho de banda, porque eso de pronto me puede tomar un ratico más. Simplemente miremos un resumen de los tipos de señales para que dejemos allí. Hay, como les decía la clase pasada, hay distintos tipos de señales y distintos tipos de sistemas, o lo que es lo mismo, a veces en los libros de texto se habla de tipos de sistemas o propiedades de los sistemas, es más o menos lo mismo. En el caso de las señales, ya hablamos la vez pasada de señales continuas y discretas, que normalmente en los libros de texto aparecen esas. Luego tenemos las pares y las impares, que también habíamos visto algo de sacar la componente par y la componente impar. Entonces, las señales pueden ser pares, impares o ninguna de las anteriores. Si es ninguna de las anteriores, es posible descomponerlas en su componente par e impar. Las señales pares son básicamente señales que son idénticas o son perfectamente simétricas, es decir, la señal x de t es igual a la señal x de menos t para todo t. O sea que si yo invierto la señal es perfectamente simétrica y es igual en cuanto t es negativo. Mientras que las impares son señales en las cuales x de t es igual a menos x de t para todo t. O sea que si yo invierto la variable tiempo, se me invierte también el valor de la señal en amplitud. Eso creo que ustedes lo vieron en cálculo, solo que hablaron de funciones pares e impares. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Fíjense que señales y funciones son equivalentes. Digamos, la diferencia fundamental entre una señal y una función matemática es que una señal normalmente tiene un significado físico y lleva información. Las funciones son en general cosas más abstractas. Tenemos también señales periódicas. La señal periódica es una señal que se repite cada cierto periodo de tiempo. La señal no periódica es aquella que no cumple esta condición de periodicidad. Las señales deterministas y las aleatorias son unas que son un poco más de interés para nosotros en sistemas de comunicaciones, porque las señales deterministas son todas las que hemos estado mencionando hasta ahora, o sea, una señal senoidal, una señal cuadrada, una señal triangular, todas esas son deterministas y las puedo describir con una función matemática. Y puedo saber cuál es el valor de esa señal en cualquier instante de tiempo que a mí se me ocurra. Las señales aleatorias son señales que se comportan como fenómenos aleatorios, por lo tanto, no puedo saber cuál es el valor de esa señal en un momento determinado. Puedo tener valores asociados a cualquier comportamiento aleatorio. Entonces puedo conocer la media de la señal, puedo conocer la varianza, pero no puedo conocer con exactitud el valor que toma esa señal en un momento determinado. Ahora, ¿por qué son importantes las señales aleatorias en nuestro contexto? Porque en los sistemas de comunicación lidiamos muchísimo con señales aleatorias. En primer lugar, el ruido, que es inherente a cualquier sistema de comunicación, es una variable aleatoria, gaussiana generalmente. Y aparte de eso, las mismas señales que transmitimos, la señal de voz como tal, es una señal aleatoria. ¿En qué sentido es aleatoria? En que ustedes no tienen forma de predecir qué es lo que yo voy a decir a continuación.
Entonces pueden tratar de adivinar, pero yo puedo decir cualquier burrada. Entonces, en general, en los sistemas de comunicación lidiamos continuamente con señales aleatorias más que deterministas. Usamos las señales deterministas para algunas cosas, pero con lo que tenemos que lidiar en general es con señales aleatorias, que tienen unas características que nos permite describirlas, es decir, podemos hacer una descripción estadística que nos permite manipular las señales, pero en general son aleatorias. Y aquí viene el otro tema importante y es las señales de energía y de potencia. Si ustedes recuerdan de su curso de electrónica, la potencia se calcula como voltaje cuadrado sobre resistencia o corriente cuadrado por resistencia. Si el voltaje es una función del tiempo, o sea, si el voltaje es una senoidal, una triangular, etc., pues sí, es igual, solo que en este caso el voltaje cuadrado es la señal al cuadrado, la señal en el dominio del tiempo al cuadrado sobre la resistencia. En general, la potencia se mide sobre la resistencia. Hay otro tipo de potencia que es... hay otro tipo de potencia que es una potencia imaginaria. De eso no vamos a hablar en este curso. Eso es más del ámbito de las redes eléctricas, de los sistemas eléctricos. Simplemente para que sepan que existe. Entonces, la energía se define como, de esta forma, el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre menos t medio y t medios, o lo que es lo mismo, la integral entre menos infinito e infinito de la señal al cuadrado. Fíjense que aquí desaparece la resistencia. Aquí tengo un error, me faltó una G. La potencia se define muy parecido a la energía, pero con el 1 sobre t. Y en general, la potencia, aunque se dice que es cuando t tiende a infinito, la potencia en general, para la mayoría de los ejemplos prácticos, se define entre menos t medios y t medios, y ya les explico por qué. Ahora, se define una señal de energía si y solo si se satisface esa desigualdad que está allí. Es básicamente una señal es de energía cuando su energía es finita, punto. Y una señal es de potencia cuando su potencia es finita. Ahora, ¿qué ocurre de esas definiciones de energía y de potencia que hay allí? Que cuando la potencia es finita, o sea, cuando la señal es de potencia, tiene energía infinita. ¿Y eso a qué nos lleva? A que las señales periódicas en general, por regla general, las señales periódicas son señales de potencia, así como las señales aleatorias, mientras que las deterministas y las no periódicas son señales de energía. ¿Dónde está la explicación matemática de eso? Si ustedes miran una señal de potencia o una señal periódica, la señal periódica se repite continuamente. Por lo tanto, cuando tratamos de sacar la energía de una señal periódica, vamos a irnos, por un lado nos vamos hasta infinito y por otro lado el periodo se repite cada vez, por lo tanto se me cumple exactamente esto de entre menos infinito e infinito. Mientras que una señal no periódica generalmente es una señal finita y por lo tanto esta integral o el área de la función entre menos infinito e infinito va a ser finita y por eso va a ser una señal de energía. Ahora, puede haber algunos casos, que ya los veremos con calma, donde la señal puede no ser periódica, pero puede tener una energía que crece indefinidamente o que crece mucho. Esos son casos particulares que ya los trataremos, pero por norma general, recuerden esto, las señales periódicas y las señales aleatorias son señales de potencia, mientras que las no periódicas son señales de energía. Y ya está.
Y eso es todo lo que hay que decir en cuanto a los tipos de las señales. Luego vienen las operaciones entre señales, que es lo que estamos trabajando ahí en el MATLAB. Entonces, para la próxima clase vamos a trabajar con las propiedades de los sistemas y vamos a volver a retomar el tema de las operaciones entre señales. Ustedes ya lo que están trabajando es sumas entre señales, sumas y restas. Si quieren pueden agregar algunas cosas. Bueno, ya algunos han adelantado, pero ya vieron cómo hacerlo. Pueden guiarse por el libro del que ya todos tienen copia para hacer completamente el punto 1 y el punto 2. Revisamos nuevamente esto el jueves y adicionamos un tema y es que dentro de las operaciones con las señales hay operaciones de la variable independiente. Es decir, ¿qué pasa si yo multiplico la variable t por un valor cualquiera? Por un valor entre 0 y 1, por ejemplo, o por un valor mayor que 1. Eso es un tipo de operación con las señales. Y en este caso estamos hablando de una operación que se llama compresión o descompresión de la señal, que también va a ser muy importante para nosotros. Entonces, de eso vamos a hablar el jueves. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, pregunta hasta aquí. Por mi parte no, profe, todo muy claro. Vale. ¿Qué fue? Es que se me entrecortó un poquito ahorita que estabas hablando de lo que queda por hacer entonces. Lo que queda por hacer es pues retomar la tarea pendiente, el punto 1 y el punto 2. Ya vieron más o menos cómo se hace. Tienen el libro, pues ahí está resueltas varias cosas. Yo estoy tratando de conseguir los códigos. Bueno, ya hay una página, en la página en inglés de los autores están los códigos con los ejemplos del libro, o sea que aprovechen y descarguen esos códigos y los podemos ir utilizando. Yo les voy a subir otros códigos más. Y les decía también que parte de lo que vamos a hacer el jueves es, aparte de lo que ya ustedes están haciendo con esos dos punticos de la tarea, vamos a agregarle a eso lo que es la parte de operar con la variable independiente, o sea, operar con el tiempo. En este caso, multiplicar la variable independiente por un valor cualquiera, que puede ser mayor a 1 o menor a 1, que eso implica operaciones de compresión y descompresión, que van a ser bastante importantes para nosotros. De eso hablamos el jueves. En resumidas cuentas, repitiendo, el jueves vemos las propiedades de los sistemas, revisamos el tema de las operaciones entre señales a partir de la tarea que ustedes ya de aquí al jueves seguro van a tener lista, y miramos el tema de las operaciones con la variable independiente. ¿Listo? Ok, profe. Profe. Aún en el libro que dices que pues el que mandó también Dana, ahí está también la explicación de lo de las operaciones con señales. Es que yo no estoy seguro si lo que yo hice con la señal quedó bien. Sí, ahí está explicado. Ahí está explicado en ese libro como les dije en la primera clase. Prácticamente todos los libros de señales y sistemas está más o menos la misma cosa, pero denme 30 segundos. Yo les compruebo, les verifico si está todo ese tema de operaciones con señales. Permítanme 30 segundos, voy al índice del libro. Profe, la suma y eso está en el capítulo 3. Sí, profe, entonces Tres. como retomamos la tarea, ¿la volvemos a subir o qué? Sí. Porque en el capítulo 3, sí, el capítulo 3 es de series y transformadas. Propiedades de los sistemas. Bueno, en el capítulo 1 está lo que son las propiedades de los sistemas.
Capítulo 2, convolución. Y capítulo 3, series y transformadas. Pues parece que en este libro no hablan de fenómeno de Gibbs, utilizar la simetría, serie exponencial compleja. No, en este libro al menos no encuentro lo de las operaciones de las señales. Probablemente está como una propiedad de la transformada de Fourier, pero bueno. Bien, algo tenía que faltarle al bendito libro. No todos... A ver. Funciones básicas, impulso, señales periódicas, suma... Ah, bueno, no, sí, señales desplazadas. No, sí está, sí está. Sí está en el capítulo 1, lo que pasa es que no está explícito como operaciones con señales, sino que habla de suma de señales, habla de, en el 1.1.4, señales desplazadas en el tiempo, en el 1.1.5, señales continuas y parcialmente continuas. O sea, sí, sí está. Lo que pasa es que no está como operaciones con señales, sino que van explicando las diferentes operaciones o algunas de las operaciones a lo largo del capítulo 1. Pero está todo en el capítulo 1. Mejor dicho, todo lo que tenemos de aquí al jueves es capítulo 1 de este libro. ¿Listo? Incluyendo todo el tema de los sistemas y las propiedades de los sistemas. ¿A que sí? Guíense por el capítulo 1 de este libro. ¿Listo? Listo, profe. Ahí vamos a ver qué sale. Bueno, eso era todo entonces. Nos vemos el jueves por acá. Y cualquier cosa, pues por el WhatsApp, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe.